Pasaríamos a al siguiente escrito, presentado y escrito por María del Carmen de la Luz Lazagorta. La temática es la siguiente, el título del escrito. Acompañamiento de padres de familia a alumnos de educación básica en México durante el confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19. Le cedemos la palabra entonces a María del Carmen. Muchas gracias, Claudia, muy amable. Bueno, pues voy a compartir la investigación que se llevó a cabo. Esta investigación, pues fue un proyecto desarrollado en el marco de un curso de la licenciatura en procesos educativos de la UAP en Puebla, México, entre septiembre y noviembre de 2020, cuando la pandemia se encontraba en pleno auge. Estábamos prácticamente, pues por ahí de entre la primera y la segunda ola. En nuestro país había iniciado el confinamiento en marzo de 2020, entonces, bueno, pues la gente tenía medio año ya en casa. Y pues uno de los principales factores que ha contribuido o que contribuyó en ese momento a la deserción escolar fue precisamente la falta de acceso a la tecnología, entendiendo esto como dispositivos, el Internet como tal, ¿no? Y este es un dato de la Secretaría de Educación Pública. Los estudiantes de este curso, bueno, normalmente tienen lineamientos de lo que tendrá que ser el trabajo del curso, pero normalmente pues tienen un rango amplio de libertad para elegir cómo van a desarrollar ese trabajo, de tal manera que no estaba delimitado de esta manera, sino más bien ellos en la discusión de cómo lograr los objetivos del curso, pues digamos, presentaron esta inquietud de conocer, bueno, lo que estaba pasando al interior de los hogares durante la pandemia con el proceso educativo que nunca se detuvo, pero que todos sabemos que pues fue difícil en muchos contextos y que tuvo pues muchas aristas de análisis desde el punto de vista no solo educativo, sino bueno, pues también económico, social, etcétera. Y nosotros nos enfocamos fundamentalmente al educativo porque bueno, pues esa es nuestra área de conocimiento, ¿verdad? En la licenciatura en procesos educativos. Bueno, esta fue una investigación de corte cualitativo, se utilizó un grupo focal, dos grupos focales a través de la plataforma Meet y como les decía, bueno, pues fue de septiembre a noviembre de 2020. La muestra con la que se trabajó fueron 8 padres de familia con hijos y otros niños que les fueron encargados, que podrían ser los sobrinos o inclusive vecinos, porque hubo quienes habían prácticamente formado grupos en el vecindario para acompañar, cuidar, pero también dar seguimiento un poco al proceso educativo de niños en edad preescolar, primaria y secundaria. Cabe señalar que para esta investigación, cuando mencionamos padres de familia, queremos decir los cuidadores de los niños en época de confinamiento, que bien pudieron haber sido los padres, madres, abuelos, tíos u otros familiares, como en este caso, que de repente en el vecindario se organizaron y entonces una persona mayor cuidó también a los vecinitos. El 50% tenía 35 años, el 25 58 y el resto 26 y 27 años, por lo que se puede asumir que el 25% pues se trataba de los abuelos generalmente, quienes también asumieron pues una parte importante del cuidado y seguimiento al proceso educativo de los niños. Algunos datos para ubicar con quienes trabajamos, bueno, pues la ocupación de los entrevistados, muchos de ellos eran docentes, también tuvimos personas dedicadas únicamente a las labores del hogar, también quienes desarrollaban algún oficio como albañiles, costureras o una arquitecta. En cuanto al rol de la familia, la mayor parte se trataba de las madres, pero bueno, pues también participaron los papás, los abuelos, como ya lo habíamos mencionado, o incluso algunos familiares cercanos en algunos casos. Los estados de procedencia de los entrevistados, realmente, bueno, en esta diapositiva se ve muy poco, pero bueno, fueron diferentes estados del norte, centro, sur de la República Mexicana,
las familias que participaron en estas entrevistas. Los servicios que tenían de Internet, bueno, fueron desde redes inalámbricas, telefonía móvil, una buena parte, lo cual pues fue una situación interesante al comentar, porque bueno, veremos que también tuvo implicaciones económicas, algunos a través de satélite o cable, es decir, fibra óptica. El número de dispositivos en diferentes momentos, pues bueno, pues empezaron con pocos dispositivos y a lo largo de este periodo de confinamiento, que apenas se llevaban 6 meses, pero que fue el inicio donde tuvieron que hacer ciertas adaptaciones para que continuara el proceso educativo, pues la mayoría de las familias tuvieron que hacerse de más dispositivos e inclusive contratar mejores servicios de telefonía con internet o inclusive contratarlo por primera vez porque tal vez antes no lo tenían. Las personas que habitaban en la vivienda, bueno, pues tenemos que varias de estas familias, pues estaban conformadas, digamos, entre 7 y 10 personas. En muchos casos no era solo como la familia nuclear la que vivía en la misma casa, sino con otras personas que podían ser los tíos, los abuelos, por ejemplo. Y bueno, para hacer este trabajo de investigación se generaron unas categorías de análisis que desde luego resultaron de la información recogida con los participantes y lo estructuramos, lo categorizamos en estos, digamos, ámbitos, que fue el de tecnología e infraestructura, el ámbito socioemocional, lo relacionado con el aprendizaje, con la economía y también una categoría más que tuvo que ver con las problemáticas del entorno. Hablando de la tecnología e infraestructura, bueno, pues se aprendió a trabajar con y sin medios tecnológicos, porque bueno, pues hubo varios momentos en los que a pesar de que la familia tuvo que adquirir más dispositivos, pues no había, digamos, la suficiencia como para que cada persona trabajara con uno. Se adaptaron espacios en casa, porque pues la casa se convirtió, como todos lo sabemos, en la escuela, la oficina, el gimnasio, el lugar de recreación y todo lo que necesitábamos hacer para pues las familias que sí tuvieron la posibilidad de confinarse. Y también, bueno, pues en el caso de varios participantes, pues no todas las personas de la familia se pudieron confinar, lo cual pues implicaba que varios estaban dentro de casa, pero otros más tenían que salir, lo cual dificultaba el cuidado y seguimiento al proceso educativo de los menores. Y bueno, pues esto fue lo que empezó a suceder, ¿no? Que tuvo que haber un acomodo en cuanto a la dinámica cotidiana de, bueno, pues cómo desde cuidar, así desde los aspectos básicos de seguridad, alimentación, etcétera, de los niños 24 horas en casa, pero también cómo acompañar en el proceso educativo a los menores. Se adquirieron dispositivos, se contrataron servicios de Internet, en el ámbito socioemocional, bueno, hubo un acompañamiento familiar limitado, en ocasiones por el tiempo, porque bueno, pues también los cuidadores desde luego tenían que desarrollar otras actividades propias de su trabajo que tenían que desempeñar desde casa o posiblemente pues por tener que asumir una serie de labores del hogar que ahora incrementaban porque a lo mejor antes la familia pasaba más tiempo fuera y ahora estaban mucho tiempo dentro de ella, entonces había muchas más actividades. Pero en muchas ocasiones también el acompañamiento se complicaba porque no se comprendían los trabajos escolares. Los padres sintieron mucha presión y una situación complicada, desconocida, y reconocieron no tener los medios suficientes para estar cerca de los hijos. La forma de trabajo establecida no ayudó a los hijos a desarrollar su madurez como les correspondía, lo cual también dificultaba el aprendizaje y capacidad de adaptación. Es decir, los procesos educativos propios de la escuela pues están pensados para desarrollarse en un espacio, en un contexto determinado y no necesariamente desde casa, lo cual, bueno, pues al estar en estas condiciones, los programas, los planes previamente desarrollados no se podían llevar a cabo pues con total naturalidad, aunque todos los educadores a lo largo y ancho del mundo hicieron un gran esfuerzo por hacer adaptaciones pues a lo que se estaba viviendo, en realidad resultaba en muchas ocasiones bastante complicado
por los recursos disponibles, pero también por la motivación, digamos, la falta de socialización entre los niños en este caso. Respecto al aprendizaje, bueno, los padres no comprendían cómo realizar los trabajos, tareas, a pesar de contar con instrucciones, y en muchas ocasiones sí se comprendía, pero no tenían el conocimiento necesario para dar seguimiento a los trabajos que tenían que desarrollar los chicos. Contaban con un tiempo limitado y había contenidos muy desconocidos, como por ejemplo los idiomas. En alguna de las entrevistas, una de las mamás, me parece, menciona que uno de los niños llevaba clases de francés, entonces desconoce el idioma y no tenía una forma de ayudarle con las tareas, con los trabajos o de sacarle de alguna duda, pero podía suceder en cualquiera de las áreas del conocimiento y bueno, pues esto dificultaba que el proceso se desarrollara con soltura. En cuanto a la economía, bueno, pues se asumieron muchos gastos imprevistos, como el tener que eh, invertir, ¿verdad?, en dispositivos, en redes, etcétera, pero otros gastos que pues desde luego no se tenían contemplados, pero esto también a la vez pues se juntó con que había menos trabajo disponible, ¿no? Las fuentes de trabajo redujeron drásticamente en prácticamente todo el mundo y lo cual pues redujo los ingresos y hacía mucho más complicado pues hacer frente a estos gastos imprevistos. También las problemáticas del entorno, bueno, pues como estas fuentes de trabajo empezaron a escasearse, también hubo saturación de actividades, porque bueno, pues ahora no era solamente cada quien hacer su trabajo, el que se queda en casa, el que sale a trabajar, los niños que van a la escuela, sino que pues había demasiadas actividades que realizar en casa y pues esto también en muchas ocasiones dañó las relaciones entre los miembros de la familia. ¿Ah? Eh, bueno, pues este periodo de confinamiento fue una oportunidad para que las familias superaran una serie de retos, como ser más empáticos, resilientes, creativos, fomentar el sentido de apoyo entre la familia y el sentido de comunidad con las personas cercanas. Desde luego se vivieron muchas problemáticas, pero también fue un periodo de aprendizaje en el que se tuvo, por supuesto, toda esta oportunidad pues, para crecer y para aprender. Las experiencias que se recogieron en esta investigación, bueno, pues han dejado enseñanzas que trascienden la época de confinamiento y esto es algo de lo más valioso de esta investigación, pues ha sido una oportunidad para recordar a las familias la gran importancia que tiene el acompañamiento cercano al desarrollo de los hijos. Es decir, las familias, los padres, los principales cuidadores son los responsables de liderar el proyecto educativo de los hijos. Las instituciones coadyuvan al logro de tal proyecto. Los padres son los principales promotores de los primeros hábitos de vida de los niños. En el hogar se aprenden también valores principales y con estos aprendizajes los niños se desarrollan en los centros educativos y en la sociedad. Esta investigación, por supuesto, está mayormente relacionada con el objetivo ODS número 4, que pues tiene que ver con una educación de calidad, la cual, bueno, fue altamente cuestionada en el periodo de confinamiento por el COVID. Y bueno, pues aquí tenemos dobles impactos. Uno, pues, digamos, la toma de conciencia de los propios participantes en la investigación como padres de familia o cuidadores principales en ese tiempo, una valoración también de la función social de la escuela en su justa medida, pero también el aprendizaje de los estudiantes universitarios que decidieron observar lo que sucedía en este periodo. Muchísimas gracias por su atención y esta es la investigación que yo les presento. No se escucha, perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ahora sí. sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen. Cometí el error de no leer la síntesis de su currículum, así que me voy a permitir hacerlo ahora, muchas, después de haber escuchado tan interesante presentación. Em, María del Carmen de la Luz Lanzagorta es doctora en Educación por la Universidad de las Américas Puebla. Sus principales áreas de interés y especialidad son la educación, la responsabilidad social universitaria, la ética,
la educación a distancia y el desarrollo de habilidades del pensamiento. Es docente y ha trabajado en diversas instituciones de educación superior de México. A su vez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Disculpe, María del Carmen, que no me di cuenta de leerlo antes. Ningún problema. Muchas gracias, Claudia. No, por favor. Bueno, con respecto a la investigación, no sé si alguien tiene alguna consulta para hacer. Sería interesante, si le parece bien, María del Carmen, contarnos cómo se integró el equipo que llevó adelante la investigación, qué rol tuvieron los alumnos y si hubo otros docentes involucrados. Ujú. Bueno, pues como ustedes comprenderán, fue un periodo en el que no nos veíamos para nada, ¿verdad? Más que de esta manera, estábamos a través de las cámaras. De esta forma se llevó a cabo el curso en el que se desarrolló esta investigación. El grupo que participó, pues se hizo prácticamente de manera natural con los participantes de este curso, quienes pues decidieron tomar este trabajo, ¿no? Eh, Ellos colaboraron, bueno, pues en parte de la búsqueda de los participantes, ¿verdad? Entre todos hicimos esta búsqueda de participantes, que bueno, pues era un poquito complicado porque en ese momento todavía mucha gente no utilizaba dispositivos como de manera natural, hoy se hace de manera como mucho más eso, ¿no? Natural. Entonces, pues teníamos que encontrar a personas que quisieran compartir su experiencia, que sintieran que podían dedicarnos un tiempo para hacer estos grupos focales, porque pues estaban muy saturados, es decir, la participación fue voluntaria y básicamente los estudiantes analizaron pues esto que compartieron los participantes pues a la luz de los contenidos del curso que teníamos en ese momento, que en realidad tenía que ver con modalidades mixtas, no del aprendizaje, ¿no? No era una cuestión sociocultural ni nada por el estilo, pero quisieron darle esta orientación, bueno, pues aprovechando el contexto que estábamos pasando en ese momento. Qué productivo. ¿Alumnos de grado o de posgrado? De pregrado. Uh-huh. Ah, de pregrado. Sí. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Sería también, quedaba pensando qué interesante retomar este grupo para poder ver después de pasados 2 o 3 años cómo evalúan esa experiencia. Por Este, supuesto. Y bueno, además, valga el comentario, ¿verdad? Esta investigación, pues también, digamos, puede ser complementaria con otras que tuve la oportunidad de hacer en el periodo pues de mayor confinamiento durante el COVID y cuando, pues, sí, sobre todo en el periodo de confinamiento, uno que tiene que ver con las historias de vida de personal de salud que estaba en primera línea, médicos, paramédicos y enfermeros que justamente cuentan su historia de vida, que son historias muy fuertes, por supuesto, pero que son analizadas a través pues, de los principios de la responsabilidad social universitaria. Entonces, pues tanto se ve la responsabilidad social de los profesionales de salud como de las personas que, digamos, los actores que participaron en aquel momento, pero también el papel de los universitarios en relación con estas problemáticas. Después se hizo algo similar de historias de vida, pero con pueblos originarios, lo cual, bueno, pues tiene otras implicaciones totalmente diferentes. Y bueno, por ejemplo, también se hizo una con gobiernos, o sea, con otros actores diferentes que va pues un poco como armando el rompecabezas de lo que iba pasando en este periodo de confinamiento por COVID, y cómo diferentes grupos lo fueron viviendo también en etapas un poco diferentes, ¿no? Así que ha sido muy interesante analizar cómo nuestro mundo ha cambiado. A mí lo valioso que me parece todo esto, pues es que queda registrado lo que está pasando en nuestro mundo con un suceso pues tan relevante a lo largo y ancho de todo el planeta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, María del Carmen. Pensaba también desde el punto de vista de la responsabilidad social universitaria, que los alumnos se involucren en investigaciones
y que en este caso particular haya sido en línea, Ujú. nos habla de cuánto se puede flexibilizar una investigación y cuántas oportunidades a veces no tenemos en cuenta para hacer llegar proyectos de investigación y participación de alumnos a nuestro trabajo docente. Realmente Sí, me resulta muy interesante esa perspectiva. sí, Bueno, en ese periodo fue muy interesante porque normalmente mis cursos llevan una buena dosis de aplicación, pues como en campo, ¿no? Y nos preguntábamos cómo íbamos a hacer los proyectos y pues empezamos un poco ayudar a algunos grupos, algunas organizaciones a utilizar estos medios para poder continuar con la comunicación, la investigación, etcétera. Y bueno, pues se lograron cosas muy interesantes. bueno, felicitaciones, muchísimas Muchas gracias gracias. por compartirlo. Bueno, bueno, si están de acuerdo, pasaríamos a la última presentación. El escrito del que partimos se llama Proyecto Inocencia de Puerto Rico y la reivindicación de la justicia. Está a cargo de Julio Fontanet Maldonado, quien está presente en el auditorio, si no me equivoco. Sí, sí. Sí, sí, claro. Ah, Bueno, bueno, buenas tardes, Julio. Un gusto que comparta con nosotros su presentación. ¿quieres Leo leerle el currículo? brevemente. Sí. Sí, sí, sí. Ahora leemos el currículum. Julio Fontanet Maldonado es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, España. Jurisdoctor cum laude por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con formación en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad Central de Florida, Estados Unidos. Desde el año 2013 es decano y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en Puerto Rico. Es autor de diversos libros y fundador desde el año 2012 y desde el año 2012 director del proyecto Inocencia de la Universidad Interamericana, del que esperamos que ahora nos comparta algunas características y principios. Le Bueno, cedo buenas la palabra, tardes. Julio. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos, todas y todes. Es un placer estar con ustedes desde Puerto Rico. Eh, Voy a compartir con ustedes en 10 minutos, lo cual ya de por sí solo es un gran reto, ¿verdad? Resumir todo lo que fue este proyecto en 10 minutos. Pero básicamente queríamos identificar dos cosas. ¿Cuáles son las causas por las cuales las personas son condenadas erróneamente, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico? Y establecido ese dato, ver el porcentaje de esas personas que habían sido condenadas erróneamente. Es decir, queremos encontrar dos cosas: las causas que propician las condenas erróneas y el porcentaje de personas que están presas y que son inocentes, ¿verdad? Y obviamente identificar esas causas y cuál es la magnitud del problema. Es un tema bien pertinente, particularmente en momentos en que hay un proceso de reforma procesal penal en todo el hemisferio americano. Desde México hasta Argentina, pues se está revisitando y hay unos cambios dramáticos al proceso penal. Y una cosa que me parece que hace esto relevante es que entre las cosas que hay que atender, eh, entre las muchas cosas, tanto en Puerto Rico, Estados Unidos, como en el resto del mundo, es precisamente como un asunto prioritario el minimizar las posibilidades de que personas inocentes sean condenadas erróneamente. Y va a pasar siempre, porque es un proceso manejado por seres humanos. Ergo, va a haber errores. Lo que queremos, lo que aspiramos es dos cosas: es que hayan cada día menos condenas erróneas. Y en segundo lugar, una vez identificada esa condena errónea, ¿cuál es la respuesta del sistema? ¿Cuál es la respuesta del Estado para tratar entonces de reivindicar lo que fue una gran injusticia hace 10 años, 15 años, los años que fueran? En ese sentido, es importante ver cuál es la reacción de la sociedad civil ante esa realidad, incluyendo el de las universidades. Y por eso es que esta universidad, la Interamericana, entre las cosas que ha hecho ha sido desarrollar el proyecto Inocencia, que se dedica a revisar condenas y alegatos de inocencia para verificar realmente la corrección de esa condena y la procedencia de esas alegaciones de inocencia. Por otro lado, tenemos también que mirar y exigir cuál va a ser la reacción de los operadores del sistema de justicia penal una vez identificadas las causas de esas condenas erróneas, cómo las vamos a atender para minimizarlas, pero además
tratar entonces de atender aquellas causas que propiciaron las condenas erróneas. ¿Qué cambios hay que hacer en el proceso penal para minimizar la incidencia de esas condenas erróneas? Nosotros, en el estudio que hicimos, básicamente hicimos dos cosas. La primera fue eh, hacer grupos focales para obtener retroalimentación de abogados y abogadas que practican lo penal en Puerto Rico. Y en segundo lugar, hicimos una encuesta a esos mismos abogados y abogadas para tratar de hacer acopio de su experiencia y por consiguiente, si en sus 20, 15, 10 años de ejercicio de la abogacía habían tenido la experiencia de representar a un inocente acusado erróneamente y también la experiencia de haber representado a un inocente que fuera encontrado culpable erróneamente, que son dos cosas distintas, una vez acusado, otra vez condenado, porque uno esperaría que el proceso penal del país que sea tenga la capacidad de identificar la persona que fue acusada erróneamente y pueda exonerarlo. Así que estamos hablando de dos escenarios distintos. Bueno, fruto de la encuesta y los grupos focales, identificamos 5 causas estructurales que dan base a las condenas erróneas. El primero, y esto es muy manifiesto en los Estados Unidos, es que es un sistema intrínsecamente punitivo. Para que tengan una idea, Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero tiene el 25% de la población carcelaria mundial. Evidentemente hay un problema. Si miramos las penas también que se imponen en Estados Unidos en comparación con Europa, con Centro y Sudamérica, vamos a ver que las penas que se imponen en los Estados Unidos son excesivas. Cadenas perpetuas, pena de muerte inclusive, aunque en Puerto Rico nuestro Código Penal no lo contempla. Sí, el sistema federal, que aplica a Puerto Rico, la podría implementar por violaciones cometidas al Código Penal federal. Así que ese es un problema que amerita mucha discusión, pero me limito a enumerarlos únicamente ¿verdad? Por el tiempo que me queda. Me parece también que otro aspecto importante son las limitaciones que hay para los abogados de defensa en el proceso penal nuestro acceder al expediente del fiscal para saber que se cuenta con bastante tiempo de antelación para poder refutar, conseguir peritos para tratar de reaccionar a ese tipo de pretensión que tiene el Estado en los casos criminales y que se limita mucho porque las reglas lo limitan. Tercero, que sé que es un problema universal, es que si miramos los casos que han sido condenados erróneamente, hay un elemento bastante en común. Y es que fueron víctimas de una cobertura mediática matizada. Fue un caso de gran perfil mediático, pero la difusión de lo que pasaba en el caso era básicamente de unos periodistas sin preparación previa, dando su opinión y contaminando la opinión pública y futuros jurados, en casos donde hay jurados legos como en Argentina, bueno, y en Estados Unidos, pero también creando una presión indebida en los jueces, porque existía un sentir generalizado de que esa persona era culpable, ya sea por lo grotesco ¿verdad? De los hechos imputados, independientemente fuera la persona inocente. Vemos también que hay un gran desbalance, como la cuarta causa estructural, de desbalance entre los recursos que tiene el Estado para acusar y los pocos recursos que tienen particularmente las personas pobres para defenderse adecuadamente. Hay oficinas de defensores públicos, pero con muy pocos recursos para compensar esa ventaja indebida que tiene el Ministerio Público y todo el andamiaje gubernamental. Se nota también en los salarios. Comparamos los salarios de los defensores públicos vis a vis los salarios de los fiscales. Así que en ese sentido, en un sistema de adversarios, se supone que hay un balance. No puede ser que es un sistema de adversarios con Davises contra Goliat, contra personas, ¿verdad?, que representan a Goliat. Y en ese sentido, pues yo creo que no debe sorprendernos que la mayoría de los condenados erróneamente son personas pobres. Finalmente, en cuanto a las causas estructurales, vemos grandes limitaciones estatutarias y doctrinales. Para una vez uno es encontrado culpable, independientemente surja prueba exculpatoria posteriormente, y más ahora con el ADN, es más fácil. Pero bueno, surgen muchos obstáculos, surgen muchas limitaciones para poder cuestionar esa determinación de culpabilidad de hace 5 o 10 años atrás. Es como si el sistema conspirara para no querer reconocer que nos equivocamos. Prefieren
mantener el status quo de que no nos equivocamos, a pesar de que eso implique que un inocente tendrá que pasar el resto de su vida en la cárcel. En cuanto a las causas particulares que propician estas condenas erróneas que surgieron de la encuesta, pues también es muy interesante. Encontramos 7 fundamentales, pero comienzo con lo siguiente. Una de las cosas que a mí me llamó más la atención y no esperaba ese dato es que el 96% de los abogados encuestados en algún momento representó a una persona inocente que fue acusada injustamente. Es mucho, es mucho. Pero además de eso, me llamó la atención negativamente que el 93% de los abogados alguna vez en su vida representó a alguien que fue condenado a pesar de ser inocente. Y fíjense, 96 acusados, 93% condenados. El sistema de justicia penal no fue eficaz porque solamente detectó un 3% de esos inocentes. Uno pensaría que, ok, fueron acusados injustamente un 96, pero quizás solamente un 30%, un 20% de la experiencia de ese abogado fue condenado. ¿No? Realmente es bastante similar el número de acusados erróneamente con el número de condenados. El sistema no fue capaz de depurar, de discriminar entre el acusado inocentemente y el condenado inocentemente. No lo pudo detectar, porque uno pensaría, bueno, el caso era inmeritorio, el caso, la prueba era insuficiente. Pues el sistema debió haber tenido la potestad, la posibilidad de identificarlos, pero lamentablemente solamente en el 3% de los casos pudo acontecer. Bueno, en cuanto a las causas particulares, menciono la siguiente. Conducta inapropiada de la policía en un 73% de los casos, una causa. Error en la identificación extrajudicial. Eso que vemos en las películas de que le enseñan a uno una rueda de detenidos con 5 personas que no se parecen por lo regular y que la policía le dice el número 4 probablemente fue, ¿verdad? Pues eso pues, pasa mucho. 55% de los casos. Conducta inapropiada del Ministerio Público, un 47%, que es alto. A base de una confesión inadmisible o poco confiable, un 37%. Error humano, que es lógico esperarlo, un 37%. Prueba pericial poco confiable, 30%. Inadecuada representación legal, un 5%. Así que eso fueron las causas. El porcentaje que detectamos en Puerto Rico en la encuesta fue de que al menos un 4% de las personas condenadas fueron inocentes. Al menos pueden ser más porque en las alternativas se establecía un porcentaje en términos de más de un 5%. Se marcaba un 5%, pero muchos de los abogados encuestados, los abogados no siguen instrucciones muchas veces en las encuestas, se les pidió, si es más de 5, especifique qué porcentaje. Ponían más de un 5, pero no ponían si era un 6, un 7, un 8. Tuvimos que promediarlo a un 6% conservadoramente. Eso nos dio que al menos un 4% de las personas condenadas en Puerto Rico, a base de las experiencias de esos abogados, fueron encontrados culpables erróneamente. El estudio no podía terminar sin propuestas de soluciones, ¿verdad? Y las menciono y con esto termino porque quiero honrar el tiempo. Yo creo que el primer punto de partida es que todo el mundo, la sociedad civil, los operadores del sistema tienen que reconocer que esto es un problema y que es inaceptable. Aunque sea un 1%, ojalá fuera uno, pero aunque fuera un 1%, es excesivo. Así que hay que comenzar reconociendo y buscar alternativas para minimizar. Y una vez identificado a la condena errónea, tratar entonces de escarcelar con mayor prontitud a esa persona. Otro aspecto que vimos y si se fijaron, muchas de las causas fueron conductas antiéticas de los fiscales y los policías, pues hay que establecer normas éticas rigurosas y que atiendan lo que aparentemente es una impunidad, porque no vemos a policías acusados, no vemos a fiscales acusados, o siquiera sancionados éticamente. Bueno, pues hay que también meterles un poco de presión para que sepan que esas conductas inadecuadas tendrán una repercusión personalmente. Me parece que es importante como el ADN que todos los países tengan un laboratorio de ADN, que en todos los casos donde se levanta evidencia biológica se pueda custodiar, porque esa prueba se le puede seguir extrayendo el perfil genético para compararlo con futuros sospechosos, futuros acusados, bueno, y que permita exonerar al donante de ese perfil genético que nada tuvo que ver con los fluidos humanos levantados en la escena.
Y es un problema. En muchos de esos casos, en Puerto Rico tengo que reconocer que en muchos casos que hemos investigado, casos de 20 años, 30 años atrás, la evidencia biológica estaba debidamente custodiada. Así que se le pudieron hacer los exámenes de ADN correspondientes, extraer el perfil genético de esa evidencia biológica y compararlas con con los del acusado y ya convicto hace 20 o 30 años, logrando la exoneración de al menos 7 personas en ese proceso. Me parece que es importante también mayor rigor evidenciario en las pruebas periciales. Hemos visto que hubo muchas pruebas como de comparación de cabellos microscópicas que no eran confiables, se admitieron y pruebas ulteriores de ADN establecieron que eran erróneas, que no eran confiables. Nos parece también dos cosas más y con esto, ¿verdad? Termino. Es importante que el ente que investiga en términos forenses las pruebas de balística, las ruedas de detenido, debe ser un ente imparcial, no un ente que esté adscrito, que esté vinculado tan directamente a la policía, como en el caso de Puerto Rico, y en el caso de la mayoría de los estados en Estados Unidos. Debe ser un ente independiente, con independencia de criterio, evidentemente. Finalmente, algo que hemos tratado de impulsar mediante legislación, lamentablemente fue vetado, es la creación de una junta de revisión de condenas erróneas. Es decir, crear un ente administrativo donde ex jueces, ex fiscales, abogados, profesores, nos sentemos con un expediente a discutirlo, no en el ámbito adversarial de un proceso penal, sino vamos realmente, porque nadie puede estar a favor de que un condenado inocente esté en la cárcel. Vamos a tratar de mirar este caso no bajo ese palio judicial formalista, sino un poco una perspectiva más empática, más humanista. Vamos a discutirlo y si estamos todos de acuerdo que es inocente, pues vamos de la mano todos a pedir su excarcelación. Lamentablemente ese proyecto, aunque fue aprobado por el Senado y la Cámara de Puerto Rico, fue vetado por la gobernadora, que era una ex fiscal. Y se graduó conmigo lamentablemente en la universidad, pero eso no tuvo ningún efecto. Así que en apretada síntesis, este fue un proyecto bien ambicioso que estamos, ¿verdad?, muy contentos con los resultados y sobre todo es un punto de partida para proyectos ulteriores. Así que muchas gracias por su atención. Espero no haberme extendido en demasía con el tiempo. No, perfecto, Julio. Cumplió muy bien con el tiempo. Bueno, muy interesante el proyecto. No tengo en el chat ninguna pregunta en particular, así que le consulto lo mismo que le preguntaba a María del Carmen, que si nos puede comentar cómo se gestó esta investigación, quiénes participaron, si se integraron otros docentes a la propuesta, siendo usted decano, entiendo Sí. que seguramente sí, pero si nos lo puede compartir. Sí, muy importante porque esto surgió precisamente cuando íbamos a las vistas en el Congreso para defender algunos de estos proyectos que estábamos impulsando. Muchos de los legisladores nos pedían datos de Puerto Rico y teníamos los datos de Estados Unidos. Bueno, nos pareció que era pertinente hacerlo y evidentemente el puesto de inocencia que está en la Universidad Interamericana en la Escuela de Derecho, pues bueno, fue el instrumento. Nos ayudaron estudiantes, personas expertas en cómo hacer el draft de las preguntas, pero la participación de los estudiantes fue determinante. Y lo bueno de este proyecto es que una vez se gradúan los estudiantes, no se pueden desvincular y continúan. Ya tenemos la Asociación de Exalumnos del Proyecto Inocencia porque se han quedado muy vinculados, ¿verdad? Y yo hace poco estaba reunido con los que hemos exonerado, que son como 7 ya, y yo les dije a ellos una actividad que tuvimos. El mayor honor que yo he tenido como abogado es haberlos representado a ellos y lograr su escarcelación, no un ejercicio mío individual, fue un ejercicio colectivo de estudiantes, profesores y abogados también que se unieron. Pues porque yo creo que cuando es una causa como esta, uno encuentra mucha empatía, mucha unión. Y para los estudiantes, en esta etapa de formación como futuros abogados y abogadas, contar con una experiencia de esa naturaleza va a ser realmente emblemática para el resto de sus vidas. María del Carmen le comenta que lo siguiente, desde mi perspectiva, que es la educación, considero que los centros deben ser más educativos y menos punitivos. De otra forma, no se logra la readaptación. Claro. Y lo vemos en Estados Unidos, tiene un sistema de pena más severo que en el resto del mundo. Pues uno pensaría, bueno, pues entonces debería tener una menor incidencia de criminalidad. No, la tiene muy alta. Y donde único en el mundo que yo sepa, van personas a la escuela a dispararle a sus compañeros de estudio y a sus profesores en Estados Unidos. Eso no pasa ni en Argentina, Bolivia, Chile, ninguno, ni en Brasil, mucho menos acá.
algo está muy mal y evidentemente el que haya un sistema punitivo de tantas penas, incluyendo la pena de muerte, evidentemente ha sido totalmente inoficioso para atender la incidencia de la alta criminalidad en los Estados Unidos. Mm, de acuerdo. Julio, ¿nos quiere comentar más un poquito sobre los laboratorios de ADN? Por lo menos yo no conozco mucho la temática. No Sí. sé si son obligatorios, si hay en todos los países, si son internacionales, qué uso se les da. Bueno, el ADN empezó a comenzarse en los casos criminales en la década de los 80. Primero se usaba para los casos de paternidad, después se dieron cuenta que era muy bueno, no para todos los casos criminales, sino casos donde hubiera evidencia biológica, fluidos humanos, cabello, piel, sangre, ¿verdad? Entre otros. Entonces, ¿qué se hace? Se levanta ese perfil genético de la escena de los hechos del cuerpo de la víctima, se extrae su perfil genético y se compara con el perfil genético de otros sospechosos. Eso no se estuvo haciendo mucho. Muchos de mis casos, que son casos de los 90, eh, pues no, el ADN era una cosa muy sofisticada, no estaba tan accesible, así que ellos fueron condenados sin el beneficio de que esa evidencia biológica se les trajera el ADN y contar con ese beneficio, sino que eran pruebas más bien microscópicas. Bueno, ya desde el 2000, pues ya existe un laboratorio en todos los casos donde se levanta evidencia biológica, se ocupa y se almacena bajo unas condiciones que garantizan su integridad y su longevidad. De manera que cada vez que yo entrevisto un confinado que lleva 15 o 20 años preso, mientras más corta su condena, más probable es que esa evidencia biológica esté bien custodiada y que inclusive quizás en el caso original se hizo alguna prueba de ADN. Lo que pasa es que el ADN se ha ido sofisticando. Antes el ADN pues era, ahora está el nuclear, hay otros tipos de pruebas de ADN que permiten extraer el perfil genético de un pedazo muy pequeño, de un cabello, por ejemplo, aunque no tenga raíz. Y claro, mientras más sofisticado es, más pruebas se pueden hacer. Pero es importante, es decir, como yo cuando he hablado de este proyecto a otros países, hay que comenzar teniendo un laboratorio de ADN y estableciendo una normativa donde en estos casos esa evidencia se tiene que custodiar y después de la condena se sigue custodiando, es decir, no se decomisa, no se destruye. Ella tiene que estar ahí porque esa evidencia puede darnos siempre más información. De aquí a 10 años el ADN va a estar aún más sofisticado, así que va a ser aún más confiable. Bueno, muchas gracias. En general debe estar presente en casi todos los países actualmente, entonces, Sí, sí, definitivamente. definitivamente. Bueno, muy bien. Bueno, con la presentación de Julio Fontanet Maldonado terminaría el encuentro del día de hoy con la presentación de todos los escritos que componen el 10º ebook de la red latinoamericana editado en este año. Así que les agradezco mucho su presencia y bueno, le cedo la palabra a Estela para, para que haga el cierre de la jornada. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, simplemente agradecerles en nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria por su tiempo, a todos los especialistas, sus colaboraciones y por compartir los tramos más relevantes de sus escritos. Próximamente subiremos la grabación del webinar al canal de YouTube de la red y vía correo electrónico los invitaremos a un próximo webinar que seguramente vamos a programar para el mes de octubre. Me resta simplemente desearles una feliz tarde y hasta muy pronto. Gracias a todos por su tiempo y por su compañía en esta tarde. Muchas gracias. Ha sido un placer contar con ustedes. Hasta pronto.